Hola, hoy es 25 de diciembre de 2024. Voy a hablar de la Parashá Miketz. Esta Parashá se desarrolla 2 años después de que Yosef interpretara los sueños del copero, mayordomo y panadero en la prisión en Egipto. Quiere decir que ya habían pasado 12 años de que él fue llevado a la cárcel. Una noche el faraón tiene dos sueños. En el primero él ve 7 vacas gordas saliendo del Nilo y atrás 7 vacas flacas, desnutridas, que se devoran a las vacas gordas y sin embargo no engordan. Se despierta muy angustiado e inmediatamente se vuelve a dormir. Tiene un segundo sueño donde ve que de un solo tallo salen 7 espigas de trigo, gordas, apetitosas, llenas de granos. Y atrás salen 7 tallos con espigas de cereal, también de trigo, pero sin ningún grano, que se devoran a las 7 espigas gordas. Se despierta muy angustiado, a la mañana llama a todos los magos y consejeros del palacio, nadie puede interpretar esos sueños y ahí el copero recuerda que 2 años antes Yosef le había interpretado un sueño y que se había hecho realidad mientras él estaba en la cárcel. Le comenta esto al faraón y el faraón lo manda a llamar a Yosef. Lo bañan, le cortan el pelo y le ponen ropa limpia. Lo llevan frente al faraón y el faraón le dice, me enteré que vos sabés interpretar los sueños. Y a él muy humildemente dice, yo no lo sé hacer. Hashem me manda a través de Ruach HaKodesh, que es una profecía, su interpretación, digamos, su sentido, el motivo del sueño, y yo paso la información. Eso demuestra la humildad de Yosef, que no se la creía. Y le dice, los dos sueños están relacionados con el mismo evento futuro, que sucederá muy pronto, por eso no tuviste tiempo para pensar entre un sueño y el otro, es inminente. Las 7 vacas gordas y las 7 espigas gordas representan 7 años de abundancia. Y las 7 vacas flacas y las 7 espigas flacas representan los 7 años de hambruna y de escasez de comida. Entonces, sugiero que nombres a un sabio para que organice toda la planificación de la comida de estos años. Entonces, el faraón queda muy complacido con esta explicación y se saca el anillo con el sello, se lo pone a Yosef y lo nombra gobernador de todo Egipto y de todos sus súbditos, excepto de él mismo. Es el único que estaba por sobre Yosef. Y lo nombra el administrador eh, de esta política macroeconómica del país, donde había que solucionar cómo prever la situación. Entonces Yosef abre varios almacenes del gobierno y durante los primeros 7 años guarda un quinto de la cosecha, ya que se producía más de lo que la gente podía comer. Entonces, un quinto de la cosecha la guardó en estos almacenes. Y ahí el faraón le cambia el nombre, lo llama esperen que Sofnat Paneach, eh, y le pide que se case. Entonces él busca una esposa y encuentra una pariente de Jacob llamada Osnat y con ella tiene 2 hijos, el mayor Menashe, el menor Efraín. Y bueno, y los sueños del faraón se cumplieron tal cual como había profetizado Yosef. Durante los primeros 7 años, que eran de abundancia, él guarda todo el cereal en estos
galpones, almacenes, y cuando llegan los 7 años de hambruna, abre los almacenes y empieza a venderle a toda la gente de Egipto y los alrededores. Obviamente la hambruna también afectó a Canaán, que era donde vivía Jacob, y entonces Jacob decide enviar a 10 de sus hijos a Egipto a comprar cereal. Decide que vayan los de los 11 varones que tenía, porque el número 2 era Yosef y que para él estaba muerto, manda a los 10 mayores y dice que Binyamin se tiene que quedar con él porque era el único hijo que le quedaba de su amada esposa Rachel y no quería ponerlo en peligro. Entonces manda a sus 10 hijos y les ordena que entren por una puerta diferente cada uno a la ciudad. Obviamente, Yosef sabía que los hermanos iban a tener que venir a comprar comida. Entonces le ordena a sus sirvientes que le dieran los nombres de todas las personas que iban entrando a la ciudad. En un momento le dan los nombres de estos 10 y él pide que se los lleven al palacio. Cuando los hermanos llegan al palacio, se presentan ante Yosef, no lo reconocen porque obviamente habían pasado ya muchos años y Yosef era un nene cuando lo habían vendido y ahora ya era un hombre con barba, con otro nombre, entonces no lo reconocieron, pero él obviamente sí los reconoció a sus hermanos. Em, y ahí los hermanos se inclinaron, homenaje en reverencia al gobernador, y ahí Yosef se acordó del sueño que él había tenido. Y los acusa de espías por haber entrado cada uno por una puerta diferente. Dijo, ustedes están haciendo un plan, son espías, y los pone en la cárcel, los encierra durante 3 días. Mientras están en prisión, los hermanos empiezan a hablar en hebreo entre ellos y se empiezan a culpar entre ellos por haber vendido a Yosef, se sienten responsables por el sufrimiento del hermano, por el sufrimiento del papá, eh, y piensan que el sufrimiento actual es consecuencia del sufrimiento que ellos causaron en el pasado. Pero obviamente, al hablar en hebreo, ellos no pensaron que el gobernante egipcio llamado Tzofnat Paneah, no pensaban que lo iba a entender. Obviamente él entendía todo, pero para ocultar su identidad le pide a diferentes personas intérpretes que le traduzcan del hebreo al egipcio. Y así ellos no sospechaban quién era. Em, Cuando él escuchó todo esto de que los hermanos estaban arrepentidos, se fue lejos de la cárcel y se puso a llorar. Eso figura así, tal cual en la Torá. Se apiadó mucho del sufrimiento de sus hermanos. Pero de todos modos decidió que era muy pronto para revelarles quién era. Entonces les dice que vuelvan a donde está su padre a traer al hermano menor, a Benjamín, y que lo dejaba a Shimón en prisión hasta que lo trajeran a Benjamín como prueba de su inocencia, de que no eran espías. Y antes de que se fueran, le pide a su hijo Menashe que ponga cereal en los sacos, en las bolsas de sus hermanos y todo el dinero que ellos habían traído para pagar. Llegan los hermanos a ver a Jacob sin Shimón, le cuentan todo lo que pasó y le dice que estaba todo el dinero. Y Jacob se desespera porque dice, primero desapareció Yosef, ahora Shimón está prisionero y ustedes me piden que yo les deje llevar a Binyamin. Y él dijo, absolutamente no, no lo voy a permitir. Pasaron los días, los hermanos no tuvieron que responder, pero cuando las reservas de comida empezaron a escasear y empezó la hambruna fuerte en Canaán, eh, Yehuda lo convence a Jacob para que los deje ir y le dice, yo me hago responsable por traértelo de vuelta a Binyamin. Asume toda la responsabilidad.
Entonces regresan los hermanos junto con Binyamin y cuando llegan a la capital de Egipto fueron al palacio. Se presentaron ante Yosef y se inclinan ante él. Y ahí es donde se cumple por completo el primer sueño de Yosef, donde sus 11 hermanos se inclinaban ante él. Y ahí le dijo a sus asistentes que le informaran a a esos 11 hermanos, que Sofnat Paneah, él, los invitaba a todos a comer al palacio. Y esto asustó mucho a sus hermanos porque pensaron que era todo un plan. Cuando entran los hermanos al comedor, él los recibe muy bien, especialmente a Binyamin, que era su hermano menor, y antes de comenzar la comida le muestra la copa y dice, yo voy a hacer una magia con esta copa. Con la ayuda de esta copa los voy a sentar a ustedes en el orden correcto en la mesa. Golpea la copa y dice, Rubén, Shimón, Leví, Yehudá, Isahar y Zebulún son todos hijos de una misma madre, siéntense juntos de este lado. Dan y Naftalí, siéntense juntos aquí, pues tienen la misma madre. Gad y Asher juntos. Y la madre de Binyamin ha muerto igual que la mía, entonces se sentará al lado mío. Obviamente los hermanos de Yosef estaban muy sorprendidos por la magia de Sofnat Paneah. Y sin embargo él no quería que los hermanos sospecharan quién eran y actuó como si fuese un mago egipcio. Antes de que los hermanos partieran, Yosef le ordena a su hijo Menashe que vuelva a llenar los sacos de cereal y de comida, pero que en el saco de Binyamin escondiera su copa. Se van los hermanos, los 11, pero Menashe, siguiendo las órdenes de su padre, los sigue y les dice, desapareció la copa mágica del gobernador y tengo orden de revisar todos sus sacos. Ellos estaban tranquilos de que nadie lo había robado, así que empieza a revisar. Y encuentra, obviamente, la copa en la bolsa de Binyamin, que era donde la había puesto. Y ahí los hermanos estaban súper consternados. Binyamin juraba y perjuraba que él no había tomado esa copa y que era otro vil truco del gobernador para castigarlos. Y Menashe les dice que tienen que volver a la casa del gobernador, que los iba a juzgar por el delito de ladrones. No tuvieron más remedio que regresar a Egipto con Menashe, y cuando estuvieron frente a Yosef, él los reprendió y dijo que el ladrón, Binyamin, se tenía que quedar ahí como esclavo. Ahí termina esta para allá. Así que es to be continued, qué pasa con los hermanos y con Yosef en la próxima. Pero bueno, acá la pregunta es, ¿por qué tendió esta trampa Yosef a sus hermanos? Los estaba poniendo a prueba. A ver si lo dejaban abandonado como esclavo sin ayudarlo como habían hecho con él, o si habían aprendido y lo defenderían a Binyamin. Y como conclusión, esta para allá tiene 3 enseñanzas. Lo primero, la providencia divina, el plan, el macro plan de Hashem, donde todo lo que pasa tiene un motivo, todo lo que él sufrió en el pozo, que lo llevaron, lo vendieron, que lo llevaron como esclavo, lo que pasó con la esposa de Potifar, lo que pasó en la cárcel y todo era para que él pudiera estar en Egipto como gobernador para poder implementar este plan de la comida y el cereal para que la gente no se muera de hambre. Esto siempre todo pasa por algo bueno, hay que esperar ver cuándo, pero siempre esto se llama la providencia divina. Segunda enseñanza, el perdón y la reconciliación. La relación entre Yosef y sus hermanos es central en esta parashá, es la primera parte, donde refleja el tema del perdón, la redención y las segundas oportunidades, que es la segunda oportunidad que Yosef le da a los hermanos, que se va a completar en la parashá que sigue. Y la tercera es la importancia de la preparación para el futuro, anticipar los desafíos, son lecciones muy claves que se pueden aplicar a nuestra vida. Es decir, tener siempre un plan B, C y D, no gastar toda la plata que entra, sino, bueno, separar una parte para el futuro en caso de que pase algo, por más que uno no lo pueda ver en el momento. Pero esto se aplica a diferentes formas aspectos de la vida. Bueno, esta es la para allá de esta semana, espero que la hayan disfrutado, nos vemos la próxima.